Mi nombre es Roberto Rico y, bueno, a nombre del Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, les doy la bienvenida y en esta ocasión, pues, tenemos una especial motivación para este programa. Se trata de rendir, más bien de recordar a nuestro querido amigo, el artista visual, el fotógrafo, el científico social, Efraín Asensio Zedillo. Bueno, para este efecto, pues hemos contado, tenemos la participación de dos destacados personajes de la vida cultural de San Cristóbal de las Casas, de Chiapas en general, y en concreto de la vida cultural y social de la academia. Es decir, el CESMECA, si en algo se ha significado, entre otras razones, es por su, además de ser cauce y dar cabida a la formación de científicos sociales a través de las distintas disciplinas de las ciencias sociales, también ha tenido como, digamos, un buen efecto colateral la cabida y el cauce de expresiones, de vocaciones artísticas. Y fue el caso de Efraín Asensio. Además de algunos escritores, algunos literatos que han tenido la fortuna de pasar por acá, por el CESMECA, o más bien el CESMECA ha tenido la fortuna de contar con ellos, pues el caso de Efraín es muy particular. Creo que ejemplifica no solo la trayectoria de él en lo individual, sino la trayectoria del propio centro, como un centro, efectivamente, de estudios, y donde se afincan precisamente estas vocaciones que no son tan lejanas ni distantes como pudiera parecer. Las ciencias y las artes, como bien lo indica el propio membrete el propio título de nuestra universidad, pues precisamente está ejemplificado en una vocación como la de Efraín Asensio. Hablo de vocación científica, social y humanística, y de vocación artística. Y en ese sentido, pues, el doctor Martín de la Cruz López Moya, que nos acompaña, pues también ha tenido ese acompañamiento, esa cercanía con él, e incluso han sido coautores y han sido compañeros de ruta en cada una de estas incursiones de Efraín por los senderos de las ciencias sociales, pero también por estas particularidades de la estética visual y sonora también. De eso hablaremos también. Y también nos acompaña el maestro Fabián Vidal, un destacado egresado de este propio centro, y quien además, pues, tuvo la fortuna de convivir de cerca y de compartir esa propia vocación fotográfica con el maestro Efraín Asensio. También platicará con nosotros de toda esta trayectoria, que no solo se confina en intramuros de la academia, sino también en la particularidad de este espacio urbano que es la ciudad de San Cristóbal de las Casas, y cuya riqueza pues también será abordada por nuestros invitados. En ese sentido, pues yo quisiera abrir, digamos, la conversación con estos amigos, preguntando en gran sentido, desde luego desde un inicio, cuáles son, digamos, las
las razones o las motivaciones que fueron conduciendo a Efraín Asensio a, digamos, a tener esta ruta paralela en el ámbito del conocimiento científico, pero también dentro de la experimentación, porque finalmente el arte es una continua experimentación, y creo que él lo vio en ese sentido, en esa continua búsqueda, y de eso también ellos mejor que nadie lo abordarán. Preguntarles a cada uno en su respectivo turno, ¿cuál es esta, digamos, cómo sintetizarían esta significación de estas dos vocaciones que en un momento dado confluyen para crear precisamente digamos, una expresión particular, como puede ser la propia obra individual de Efraín, y también digamos, los caminos que también de manera subyacente lo condujeron a continuar esa búsqueda a través de muchas iniciativas de carácter independiente y también, desde luego, institucionales. ¿Cómo pudo él hacer coexistir todos estos ámbitos, Martín? Sí, gracias, pues siempre es de verdad un gusto y también una otra forma de agradecer estar con amigos, con Roberto Rico, con Fabián Vidal, los amigos cercanos también de Efraín, para hablar pues de él y de su obra. Fíjense que Efraín Asensio nació un 22 nació el día de los músicos, cuando se celebra el Día Internacional de los Músicos, 22 de noviembre, en el 67 nació Efraín. Santa Cecilia. El día de Santa Cecilia, justo, y no sé si eso fue consciente, Efraín, pero de esa parte me gustaría hablar un poco de su vínculo con la música, no solamente como un escuchador de la música, pero también como alguien que produjo música con su propia fotografía, de alguna forma. Entonces Efraín nació en esa, él no sé si tenía consciente esta idea de que se celebran los músicos, y él lo dijo varias veces y a mí me tocó constatarlo, que la música era pues prácticamente lo más importante, además de la fotografía, para su vida, ¿no? La música, él tenía un espectro muy amplio en cuanto a gustos musicales, pero tenía, por supuesto, que sus preferencias eran el rock, el jazz, el blues principalmente, esos tres géneros, aunque también él era muy receptivo para aquellas músicas vernáculas allá de los Altos de Jalisco, donde él por primera vez experimentó la experiencia de escuchar música en vivo, y entonces hay varios, me compartió mucha música de esa, Los Tres Caballeros, por ejemplo, ¿no? Que era algo que a él le gustaba mucho, los sones allá de los Altos de Jalisco. Entonces él tenía pues esta apertura para ver. Él con su fotografía pues nos enseña a ver todos los matices posibles que se puede uno imaginar acerca de la música, porque enriquece la forma en que se ve, en que se aprecia la música con su fotografía, especialmente la que hizo acá en San Cristóbal. Efraín llegó acá a San Cristóbal allá por el año 95, cuando estaba iniciándose el CESMECA como CESMECA y estaba integrándose a la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Desde siempre Efraín se integró como investigador aquí en el CESMECA, y él comenzó a a destacarse por su obra, por su trabajo como fotógrafo, ¿no? Usó la fotografía como una herramienta antropológica, también acompañó a varios colegas para su trabajo, pero también él hizo también un trabajo de ir como definiendo un poco la iconografía visual de nuestro centro, ¿no? Porque él por primera vez sacó una primera portada, me acuerdo,
de un suplemento cultural que iniciamos con Paradoxas allá en el año 2000. Él hizo la portada y todo el trabajo visual de este suplemento cultural, luego la revista Liminar y luego pues muchos de los libros que se publican aquí en el CESMECA pues fueron parte de su obra, ¿no? Algo que él vivió y residió más de la mitad de su vida acá en San Cristóbal. Él sintió, realmente quiso mucho a esta ciudad, y eso me lleva a pensar entre porque Efraín también se fue haciendo en la ciudad, con San Cristóbal y Efraín son dos. Se podría decir que la ciudad y Efraín y el artista son dos procesos indisociables, porque la ciudad también genera este tipo de ciudad en la que vivimos, con estas características, con tantas confluencias, convergencias, genera también un tipo de sujetos creativos, de actores creativos, y Efraín fue uno de ellos, pero que también Efraín con su obra nos muestra también los diversos matices de la ciudad, desde que él siempre, digamos, su principal aliado fue la calle, ¿no? Caminar y andar siempre pues, con su atuendo, y por supuesto que su vestimenta era llevar su cámara con él, ¿no? Y su cámara era la extensión de su mirada, era una extensión de su propio cuerpo. Entonces hizo como un gran trabajo de registros de distintos procesos que se dan en esta ciudad. Digamos, yo creo que si lo característico de la fotografía, algo indispensable de la fotografía es la luz, yo creo que las fotografías de Efraín nos iluminan, nos dieron luz para ver muchas dinámicas de la ciudad, muchas dinámicas. En particular, él tenía como predilección por dar cuenta con su obra sobre los movimientos, los procesos colectivos, festivos, ya sean pues, lúdicos, pero también movimientos sociales de resistencia, de protesta. Toda esta parte es un género que él trabajó bastante su fotografía, pero en particular a mí me interesa destacar también el parte de la música, ¿no? Porque él nos hace ver también toda la diversidad musical que se produce en una ciudad con estas características como San Cristóbal. Él nos ayudó a ver con sus dichos. Yo creo que él mismo creó también cierto esquema visual o el modelo, la iconografía de ciertos músicos, por ejemplo, del rock, del etno rock o rock indígena, él con sus registros, generando una forma de cómo verse, y los mismos rockeros, etno-rockeros, se asumieron con esas fotografías, invitaron a Efraín a que les hiciera una serie de sesiones fotográficas, incluso que participara para las portadas de sus discos, en la producción. Entonces hay una relación muy interesante ahí entre el investigador y su cámara, y esta relación que se va dando, una relación dialógica, ¿no? Entre una ciudad que genera un tipo de fenómeno cultural como es el musical tan diverso, el de San Cristóbal, la sensibilidad de Efraín de poder tener un gusto musical ecléctico y abierto, un consumidor extremo de música, y también los músicos como un diálogo, un diálogo permanente, momentos, digamos, de seducción entre los músicos cuando estaban actuando y él que estaba registrando. Entonces generó también, visibilizó distintas escenas musicales que coexisten en esta ciudad, ¿no? Entonces hay una relación muy interesante entre la ciudad que genera un personaje como Efraín, que es hijo de esta ciudad, así se asumió, pero también la ciudad que es embellecida con su propia obra visual. Sí, es importante cómo va junto con la evolución social de una sociedad tan compleja como es la san cristobalense, con grupos emergentes, sobre todo en la cultura urbana juvenil, todas estas, pues vamos a decirlo así, el mismo carácter efímero de estas manifestaciones, pues a este registro
tuvo que corresponder este espíritu ecléctico, como bien señalas, de Efraín, para documentar estos fenómenos culturales que se registraron y se siguen registrando en esta ciudad, y que él captó precisamente. Es para lo que en la fotografía inmoviliza esa efemeridad, pero que finalmente, gracias a eso, podemos observar y dotar de esa vida que tienen esas imágenes, ¿no? Que transmite esa vitalidad. Y en ese sentido, Fabián, dentro de toda de todo este movimiento y esta efervescencia cultural que vive la ciudad de San Cristóbal, tan llena de complejidades, de conflictos, pero también de interconexiones muy interesantes, que enriquecen cada vez más nuestra mirada propia, y también nuestros oídos, todos nuestros sentidos. Esta sensibilidad digamos, de Efraín, cómo podía comunicarla y transmitirla también a otros colegas y a otros, discípulos, y además colegas de Efraín, coetáneos o no, que participan en grupos independientes, en colectivos artísticos, que pues también conllevan una gran riqueza. Definitivamente la experiencia de trabajo con Efraín es una experiencia enriquecedora. A Efraín, cualquier fotógrafa, nos podíamos acercar, platicar con él, compartir sobre fotografía, pero incluso tener la confianza de preguntarle, se me ocurre, Efraín, ¿cómo le hiciste para que las nubes te quedaran de tal manera? Y Efra te lo platicaba y te hacía la descripción técnica de cómo se llegó a esa imagen, pero también, además de esta parte técnica, Efraín era muy dado como a la explicación, yo le diré más poética, de ese recurso que es la cámara fotográfica para llegar a un producto que conocemos en sus fotografías. Efraín, directa o indirectamente, ha sido y es maestro de muchos de nosotros, en ese sentido de que él no tenía secretos sobre su trabajo fotográfico, sobre la técnica, aprender de su mirada, pues ya es un trabajo que cada uno, con base en su sensibilidad, va haciendo, pero en ese aspecto él era muy desprendido, al igual que en muchos otros aspectos de su vida. En esta parte de compartir la fotografía era muy desprendido, por igual que, como decía, de las experiencias de trabajo colectivo, que eso también es muy importante mencionarlo. A Efraín lo reconocemos en su persona como un artista, pero él en muchos casos, en cierta manera, cedió su obra a proyectos como los que platicaba Martín de aquí mismo, del CESMECA, de la universidad, pero también en muchos nosotros como colectivo, Efraín y su servidor, además de otros integrantes, conformamos el colectivo Trágame Luz, que fotógrafos aquí en San Cristóbal, antes llamado Fotógrafos Independientes, y entonces él no necesitaba que apareciera sus créditos, ¿no? de autoría en las fotografías, sino que las ponía también al servicio de, pues incluso de causas, ¿no? De movimientos sociales, de actividades académicas y simplemente los registros colectivos. En ese sentido, la experiencia a mí me parece muy enriquecedora, porque también, además de esta parte técnica, pues nos enseña esta parte de como el ser desprendido, la generosidad, gracias por el término, justamente eso, ¿no? De sentirse parte de algo sin que él necesariamente tuviera que figurar como personaje. Y a nosotros pues nos daba mucho gusto esa parte de que él trabajaba mucho con nosotros, al igual que con muchos fotógrafos locales como de Tuxtla Gutiérrez o de otras ciudades,
que también veían en Efraín una persona a la cual se podían acercar y más allá de platicar de fotografía, incluso pues de robar algunos de esos secretos, podría llamarle, que él con gusto compartía. Sí, es que, bueno, como acabas de mencionar, había pues este sentido de pertenencia que también hablaba Martín, este sentirse parte del espacio, del entorno, pero también viviéndolo, sintiéndolo, como haciéndose parte de él y también retroalimentándose a través de sonidos y de imágenes, ¿no? en un lenguaje particular, que es precisamente la obra que podemos ver ya la vemos en su conjunto, pues es una visión coherente en la que, como bien destacas, no está exenta la técnica, ni tampoco está exenta la condición estética de la fotografía. Más allá de documentar el presente, está la responsabilidad o el compromiso de entregar en cada objeto de arte, en cada fotografía, en cada imagen, una sugerencia al espectador, es decir, una forma de mirada que va más allá de la abstracción o la concreción, que va más allá de la plasticidad directa, sino corresponde más bien a una intencionalidad, a una poética, efectivamente, de una mirada que está reflexionando antes, durante y después del fenómeno fotográfico, es decir, la imagen como vehículo de nuestros propios sentidos, de nuestro propio conocimiento. Entonces, en ese aspecto, rebasa lo meramente documental, o sea, trasciende la dimensión del presente social, del presente, vamos a decirlo así, de la contribución antropológica, de la visión de la realidad inmediata, sino que busca ese efecto de intemporalidad que el arte tiene. Y en ese sentido, Martín, me llamó la atención un concepto que mencionas, el eclecticismo de Efraín, el nutrirse, también lo tocaba Fabián, esta riqueza bueno, vamos a sintetizarlo en una palabra, esta curiosidad permanente de Efraín, más allá de lo generacional, porque eso era admirable también en Efraín, esa jovialidad de su espíritu, una jovialidad que no necesitaba, una jovialidad discreta, porque se concretaba a la búsqueda de empatía con estas manifestaciones artísticas, culturales, no impostadas, sino verdaderamente interpretadas desde su propia mirada y devueltas en cada una de sus imágenes en ese sentido de lo que hablas, ¿no? Cómo también se nutre de identidad y aporta identidad, repito, esa efemeridad que conlleva la fotografía, pues también tiene un registro intemporal, ¿verdad? Claro, sí, yo creo que esa condición ecléctica de Efraín se puede pensar en distintos planos, ¿no? En el plano personal, en el plano como antropólogo y también como artista visual. En el plano personal, pues yo considero que Efraín fue como un portal de encuentros, ¿no? Yo mismo fui por producto de esa relación con él. Con él aprendimos juntos a pensar temas compartidos, temas, convergieron nuestros intereses entre la ciudad, la música, lo urbano con Efraín,
Pero bueno, yo gracias a él llegué al CISMECA por la amistad con Efraín. Él me presentó con Jesús Morales y fue, pues él indirectamente contribuyó para que yo estuviera acá. Y bueno, también así podíamos pensar en el tema de la antropología, ¿no? Que los distintos trabajos que él hizo, ¿no? O sea, hay unos escritos de su autoría individual, hay dos que son muy importantes desde el punto de vista para pensar y uno más, para pensar la fotografía, hay uno más que va a salir, pero hay dos que él publicó en el anuario, en la PAD, en 2004, San Cristóbal bajo la mirada de la clonación cultural. Es un artículo muy profundo y que es un artículo que dialoga con esa mirada, con su luz en sus ojos, ¿no? O sea, se puede leer el artículo y ver sus fotos. El artículo y sus fotos se van dando, su fotografía se complementa muy bien para pensar la ciudad ya desde el 2004, ¿no? Pero hay uno antes, en el 2000 publicó justo en Paradoxas un artículo más hacia Comitán, en honor a Tatalampo, entre el pesimismo y la utopía. O sea, un artículo que habla sobre el momento festivo del culto a San Caralampio, la entrada de flores que se celebra allá el 10 de febrero en Comitán. Entonces él destaca ahí. Yo siempre fui consciente de ese momento festivo, porque yo crecí en ese rumbo, pero cuando con Efraín empezamos a hacer los recorridos en estos eventos desde el 98 hasta el 2019 que estuvimos, yo también pude ver otros matices que yo no veía de ese evento, que era una entrada de flores con que dialoga entre lo religioso y lo carnavalesco, que es lo que le interesaba mucho ver, y bueno, registrar todo ese momento festivo y todas esas diversas manifestaciones de transformación que hacía la propia gente en ese momento, que es, en fotografía podría decirse, como él lo decía también, que era como, su fotografía era como la intuición del instante, el punto de vista de ese instante que él registraba. Pues también en ese momento carnavalesco de Comitán era un momento de 2 horas, 3 horas máximo al año, donde hay una serie de circunstancias que se van generando en esta peregrinación y una comparsa carnavalesca donde se transgrede todo. Es un momento de resistencia, se pone en entredicho pues toda la institucionalidad de todos los ámbitos. Y esto fue muy interesante, que Efraín pues hizo registros fotográficos de este evento, y entonces ahí está el artículo que se publicó en el ensayo en Paradoxas, ¿no? Y bueno, el tema pues tanto en su nivel personal, en su nivel como artista, como antropólogo, pues entonces tiene el hecho de darnos de no tener un monotema, de no mantener una ortodoxia en ninguno de los campos en los que se movía en cuanto a la fotografía. Pues yo creo que eso también nos enseñó también a mí pues, a ver esa diversidad de géneros que él podía, que usó, que logró con su trabajo. Fue un complejo, digamos, de imágenes que no se restringieron pues a un solo tema, pero tenían esta grandeza o esta gracia o magia, su trabajo, que yo lo pude notar en lo que es el trabajo de portada de libros y de discos, porque también hice portada de discos, que los libros tenían pues ya una ganancia para el lector, el hecho mismo de que llevara una imagen con todo el trabajo y la dedicación que le dedicaba Efraín, especialmente pues varios libros de acá, de varios compañeros, pero pues 2 en los que yo participé, que es el Morroc, Los Rostros de una Música Global, en el sur de México, y Caleidoscopio Sonoro, Músicas Urbanas. En ambos libros él incluyó un dossier fotográfico donde da muestra de todos los momentos y las ocasiones musicales
en sus distintas manifestaciones, desde los instrumentos, desde los propios músicos, desde el baile, los conciertos, o sea, la forma de ver la música no solamente como un momento sonoro, sino también como una experiencia visual, ¿no? Entonces ahí también nos muestra este gran aporte y esta herencia con el Beto Efraín. Y hay otras cosas también que poco se sabe aquí en Chiapas, pero pues hay una portada de la revista Calle 14, revista de arte de allá de Colombia, en el 2017-18 fue la portada de esta revista, una de las imágenes de Fray Justo del carnaval de allá de Comitán, el 10 de febrero, una de esas fotos ahí aparecen. Pero hay otro dato muy interesante, que hay un libro de una colega acá de Magda Estrella Zúñiga, que Efraín hizo la portada de ese libro, una foto de él de un cuerpo desnudo, y esta foto fue vista por un músico de California, Michael Hernández. Él es un guitarrista clásico, y le motivó tanto la imagen que la solicitó a su autora, pues, de la del libro, que es Magda Estrella, y la solicitó pues para usarla como la portada de su disco. Ahí está, es un detalle que me parece, y yo creo que, bueno, hay varios discos de rockeros y bueno, varios momentos de los propios músicos de San Cristóbal, ¿no? Sí. Entonces yo creo que esto que me preguntabas sobre esa capacidad de poder tener una mirada, un horizonte amplio, y yo creo que se manifiesta muy bien tanto en su persona como artista visual y pues como antropólogo, como científico social. Muy bien. Sí, no, en efecto, hay esta correspondencia continua, de la que yo creo que él mismo no sabía hacia dónde, aunque hay mucho de este carácter visionario, y nunca mejor aplicada la palabra para un fotógrafo, ¿cómo pudo él observar también y reflexionar ya de manera escrita en estos ensayos? Porque además eso me llama la atención, su cualidad ensayística, y remarco la palabra ensayística porque no se refiere únicamente al registro de datos duros, al registro estadístico de fenómenos sociales o impactos. No, digamos que también gran parte de lo que he podido leer de su trabajo ensayístico es esta invitación a sugerir, a dejar que el lector por sí mismo vaya acompañando esta lectura que él hace, digamos, este ensayo, porque finalmente es eso, es el lugar donde no sabes, cuyo fin no desconoces, ¿no? Es decir, esta forma de ensayar la realidad, esta forma de ensayar la imagen, lo que está pasando a nuestro alrededor. Y en ese sentido, Fabián, ¿cuál consideras tú que sea digamos, algunos de los, amén de todos los aspectos que hemos hablado, de esta heterogeneidad, de esta disposición emergente de salir al paso, su mirada, de salir al paso de todo lo que está ocurriendo a su alrededor? ¿Consideras tú que en su trabajo, para completarnos a lo fotográfico, participaba de una visión unitaria, un hilo conductor que tuviera, que dijéramos, un camino, una sola dirección, o en realidad él buscaba este horizonte de amplitud, digamos, para hablar en el sentido fotográfico, este campo, esta mirada panorámica? ¿Cuál consideras tú que hubiera sido su intuición? ¿Hacia dónde lo conducía? Como yo pienso la obra fotográfica de Efraín, sí me parece que
él estaba abierto a un horizonte amplio de posibilidades a través de la fotografía. Sin embargo, hay algunas corrientes fotográficas en las que a mí me parece se distinguió más. Ya marca Martín mucho esta vocación por el documentalismo, que pues si bien es fotografía documental, no se puede, sería injusto separarla de lo artístico, de la calidad estética de ese documentalismo que hacía Efraín en las fiestas, en las tocadas, en las manifestaciones, en los actos de resistencia, en todo eso que si bien puede pasar por fotografía documental, pues estaba mucho de esa sensibilidad que Efraín tenía a través de su mirada, ¿no? Y a través también de sus escritos, ¿no? Leer a Efraín, ahora que mencionabas esto, Martín, pues es también pensar mucho en sus imágenes, ¿no? Para quienes tuvimos la oportunidad de conocer tanto la obra fotográfica y de leer a Efraín, es imposible separar una de la otra. Pero también Efraín, además de esta vocación documental, tiene, pues, bueno, su facilidad para la creación fotográfica le permitió tener una obra que desafortunadamente tal vez no conocimos en su totalidad o en lo que quisiéramos en la fotografía erótica. Efraín también tiene muchos trabajos, algunos de ellos que están presentes en las publicaciones o en lo que él compartía. Efraín decía ahí de broma que en 2 o 3 ocasiones Facebook le censuró sus fotografías, incluso en algún momento tuvo que abrir un segundo perfil porque la habían bloqueado justamente por pues no eran fotografías abiertamente explícitas, o sea, finalmente para ese momento no rompían las reglas de la red social, pero pues hasta esa experiencia tuvo, ¿no? Efraín decía que cuando platicábamos, decía que él no sentía ser un buen paisajista en la fotografía. Sin embargo, previo a esta plática, comentábamos estos encuentros que hay no porque piense que Efraín copiara a don Juan Rulfo en su obra fotográfica, pero sí estas partes de su terruño, ¿no? De los magueyes, Jalisco, de los potreros, del paisaje con las nubes, los altos contrastes. A mí también me parece en ese sentido pues un gran paisajista, ¿no? Un gran fotógrafo en el amplio sentido de su trabajo. Sin embargo, me parece que sí, su obra documental, que también es un documento periodístico, y me parece que Efraín es uno de los fotógrafos que ha registrado la historia contemporánea de San Cristóbal de los últimos 25 años por lo menos. Es de una calidad no solo documental, sino se combina ahí de muy buena manera esta parte documental, pero siendo una obra de una calidad estética inigualable. Y sobre todo este tránsito, ¿no? También dentro, por si no fuese suficiente toda la heterogeneidad, complejidad y demás que hemos referido a esta sociedad en que vivimos, en la sociedad chiapaneca, la sociedad de los Altos de Chiapas. Este tránsito de lo rural al urbano también se encuentra en su fotografía, buscar, no limitarse a espacios, sino todo lo contrario, ensanchar esta aparente contradicción o estas aparentes paradojas que se viven como fenómenos a diario en esta ciudad tan cambiante, repito, tan efímeras en muchas de sus manifestaciones visuales o sonoras, pero que adquieren ya una connotación de perdurabilidad, con una mirada selectiva y entrenada, sobre todo experimentada como la de Efraín. Pues en ese sentido, no sé, Martín. Sí, yo creo que Efraín era muy consciente pues de esta
condición efímera del urbano, ¿no? De la experiencia urbana, de la calle, y así como podríamos pensar que el paisaje sonoro es como el más vivo, ¿no? A diferencia de la música, el paisaje sonoro que nos acompaña en lo cotidiano, a diferencia de la música que sería un producto más o menos enlatado, fijado, pues el paisaje sonoro siempre está vivo, siempre está modificándose, está cambiando, depende mucho de los momentos, del día, de las épocas del año, del tiempo, nunca está determinado. Lo mismo podría pensarse en los paisajes visuales que él nos propuso, ¿no? Porque aún cuando él fijó estos momentos de la vida urbana, especialmente de San Cristóbal, también podemos ver que él fijó momentos que son también cambiantes, que son momentos, son intuiciones muy del momento, de esos instantes, y podemos ver un recorrido desde sus imágenes, desde las primeras que hacía San Cristóbal hasta las últimas, ¿no? Las últimas que hay una diferencia, ¿no? A mí me sorprende mucho, yo creo que Efraín, así como él, se sorprendía y él decía que si no tuviera esa capacidad de asombro no haría fotografía, justo porque siempre estaba con esa curiosidad de todo lo que lo acompañaba. Yo mismo, ahora al contrario, yo me sorprendo de lo que voy viendo, de lo que voy recordando, de los distintos trabajos y momentos que vivimos, pero me sorprende también, regresando a esa parte personal de él y esta capacidad de tener muchos vínculos, me sorprende todas esas manifestaciones de afecto que hay en él, ahora que él nos deja, que él parte, de muchos artistas, ¿no? de muchas condiciones, de muchas calidades, especialmente fotógrafos, ¿no? Hay fotógrafos que le hicieron sus retratos, eso me sorprende porque habían imágenes que yo no conocía que salieron ahora, pero también pues, un pintor como José Antonio Rodríguez, un gran amigo de él que también hizo una silueta de Efraín muy bella, un trabajo del producto de una fotografía de Rodrigo Pardo, ¿no? Entonces las manifestaciones de afecto hacia él de distintas instancias y personas y asociaciones, grupos, acciones políticas de mismo San Cristóbal, eso también mucho cuánta posibilidad de vínculo tuvo y a todos le agradecían porque todos usaron o recuperaron parte de sus imágenes para proyectar sus trabajos, ¿no? Aparte de que personalmente mucha gente le pedía, yo estaba muy testigo de eso, que le pedían una foto para su foto de perfil o para usarlo para algún evento, ¿no? Sí, sí. Eso era, pues fue para mí sorprendente las manifestaciones de afecto. Yo como una persona cercana a él también, como ustedes, pero también me llegó mucha gente que me habló, que no esperaba en este momento, ¿no? Por Efraín, ¿no? Y especialmente me llamó mucho la atención el efecto de su trabajo en el tema de la música, porque ya ven que el trabajo de un creador, de un investigador, que también es un acto creativo, de investigación, es una relación, nunca es algo separado, como aquella idea de objetivista, ¿no? Que el observador observa un objeto que está ahí fijo y que no se mueve, ¿no? En la música de Efraín generó dinámicas musicales, ¿no? Yo creo que esto especialmente hubo un homenaje a Efraín de un grupo de músicos de la escena alternativa de San Cristóbal, todos muy buenos músicos del género del jazz, especialmente del rock. Entre ellos está Pepe Mijangos, Pepe Mijangos en el piano, Abraham Calderón en las percusiones, en la batería, está David Cordero en la guitarra, Otto Ansúrez en el contrabajo y Lucy Session en la voz. Hicieron una canción, Efraín Amigo Asensio o Luz, que la subieron a sus redes, una canción muy bien hecha y claro, muy emotiva para todos los que estuvimos cerca de Efraín. Pero bueno, creo que es, y bueno, a lo largo del video, pues proyectan las imágenes que él mismo
que el mismo Efraín les tomó, Ajá. sus propios retratos, actuando, ¿no? Sí, sí. Entonces eso me parece fabuloso, que él mismo, siendo un consumidor pues empedernido de la música, era demasiado lo que él logró compartir, y logró, yo lo que pude tener, ser testigo de todo lo que escuchaba Efraín, que era muy diverso. Entonces, hacer su trabajo como investigador, estudiar la música desde una perspectiva de la antropología de la música, desde la antropología visual, y generar también estas relaciones y estos diálogos con los músicos, ¿no? Eso lo valoro mucho, y entonces veo otra vez también la relevancia que tiene el arte en un contexto tan cosmopolita como esta ciudad, sí, pequeña, sí. Con tantos encuentros, que también con muchos mundos posibles, muchas ciudades en su interior, la ciudad de San Cristóbal, las ciudades del mundo, la ciudad de los artistas, la ciudad de los fotógrafos, la ciudad de los académicos, de las ONGs, ¿no? De los diversos mundos que aquí convergen, pues casi que la mayoría pues, tuvieron un encuentro con él, y los artistas embellecieron también ese momento, por lo menos los que estábamos más viviendo pues, la emoción afectada por la ausencia de Efraín. Es mucho consuelo, ¿no? De ver tanta manifestación de tanta gente que le tuvo aprecio, pero con su arte, ¿no? Escritos, bueno, pues Juan Pablo se evaluó otro colega escribió una carta muy emotiva hacia Efraín, pues desde la literatura antropológica. Sí. Entonces, bueno, eso me gusta sorprenderme, más bien me sorprendo nuevamente de esa capacidad de hacer amistades, ¿no? Sí. Y fíjate, esta reciprocidad que hablas de esta vinculación con tantos fotógrafos, artistas de otras disciplinas, con investigadores, con antropólogos, sociólogos, finalmente lleva a crear también estos vínculos a través del trabajo editorial. Decías, bueno, se le solicitó a él varias veces, y él accedía con gusto, se le invitaba a ceder fotografías para libros, para portadas, a sabiendas de su espíritu libre, a sabiendas de que él su trabajo estaba garantizado desde su plena libertad. No era un ilustrador de temas, era un fotógrafo que, con toda libertad, uno sabía que iba a expresar lo que expresara y que era garantía de calidad estética pues, inconfundible, además, ¿no? Ya con un sello particular. Entonces eso se refleja en el catálogo editorial del propio SESMECA, en todo el registro editorial, en la revista Eliminar, en algunas de las portadas. No vamos a encontrar ahí, repito, ilustraciones monotemáticas o encargos, ¿verdad? Sino más bien una libertad, un correlato visual digamos, de esos libros. Entonces, sí, es un plus, como decías hace un momento, una riqueza adherida al objeto libro, ¿no? A la publicación. Pues, ¿en qué podemos digamos, agregar? ¿Qué pudiéramos agregar respecto a esta pues, heterogeneidad, a esta generosidad? Hemos hablado también de ella, hemos hablado también de esta reciprocidad, esta vinculación y esta identificación casi automática de Efraín con esta ciudad al llegar. De hecho, tú mencionabas hace un momento, Martín, de que buena parte no había reflexionado en ello. Todos los años que estuvo Efraín, gran parte de su vida, de su formación como fotógrafo, está asociada directamente a nuestro entorno. Llámese paisaje, llámese sonido, paisaje sonoro, paisaje visual, pero siempre en esta
en esta dimensión de la retroalimentación, ¿verdad? No sé si quisieras sí, agregar más. pues yo creo que yo creo que en el campo de la fotografía, porque es como la imagen, pues es como más, la imagen es una redundancia, más visual, se puede ver. Ahí, pues, creo que ahí tiene un lugar bastante destacado, y en esta reciprocidad yo veo pues el ambiente de los fotógrafos del colectivo Trágame Luz, ¿no? O otros fotógrafos que no pertenecieron a este colectivo, pero que también fueron alumnos o consideraron a Jair su maestro, ¿no? Todas esas manifestaciones y todo lo que está haciendo ahora el colectivo, ¿no? El colectivo que se aproxima en una semana. Efraín estaría cumpliendo 53 años, es su aniversario, el 22 de noviembre. Y bueno, el colectivo tiene ahí una serie de sorpresas, ¿no? Para hacer como un homenaje a alguien que fue pues, central, el alma de este colectivo. Ahora ellos andan en búsqueda como de agruparse, y Efraín ahí está presente, claro, los está juntando, los está uniendo, ¿no? Sí. Entonces creo que es otra forma de la reciprocidad, ¿no? Y lo vamos a ver, y yo creo que Efraín lo vamos a seguir conociendo, ¿no? Vamos a ir descubriendo su obra, vamos a ir descubriendo también leer muchas de las imágenes que todavía no tenemos acceso, pero que tendremos. Haremos una búsqueda también de todo el material que aquí se cogió al inicio de la revista Liminar. Hay que recordar que Efraín fue uno de los fundadores de esta revista, y fue director de la revista Liminar. Los primeros momentos de la revista, los primeros números, se incluía un dossier fotográfico que era parte de su obra, ¿no? Entonces, ahí hay mucho material para hacer textos, ¿no? Para trabajarlos, ¿no? Son textos a ser interpretados, sus propias imágenes, y también y todo lo que está pendiente que tenemos con Efraín. Es un libro, nosotros, sí, un catálogo, ¿verdad? Un catálogo de él, pero nosotros tenemos otro capítulo sobre la fotografía, entre la representación, la autorrepresentación. Es un debate muy interesante sobre lo que él plantea ahí a partir de experiencias de fotógrafos locales, bueno, que residen en este entorno, y pues es un debate muy interesante. Vamos a tener también eso, es como el inicio de una conversación con él, sobre él, porque es, como él mismo lo decía, es como el jardín de los senderos que se bifurcan. Si uno ve su obra, pues uno va y camina por muchos muchos horizontes que ahí se proyectan en su obra, ¿no? Claro, esa obra, esta imagen, pues es también de esa otra parte que no hablamos de Efraín, que es esa capacidad receptiva que él tenía, esa capacidad de alianza con el silencio, que él también, el silencio era un aliado para Efraín, y por supuesto un lector permanente, ¿no? Por eso escribe como escribió, y hacía lo que hacía, porque toda la obra, una foto de Efraín, una fotografía, estaba impresa en todo su ser, ¿no? Se imprimía todo su ser, y todo su ser es toda su experiencia, todas sus lecturas, todas sus vivencias, sus diálogos, sus conversaciones. Ahí se contactaba en esos instantes que están. Sí, detrás de cada imagen hay toda una reflexión, toda una, tal vez no de manera sistemática, quizá, pero sí intuitiva, ¿no? Esta intuición del instante que él mismo te refirió alguna vez, ¿no? Esta intuición bachelardiana del instante como un fenómeno permanente, como algo que sostiene la propia dimensión de la vocación artística, ¿no? Y en ese sentido, Fabián, algunos proyectos, planes, si no concretos, por lo menos algunas nociones de lo que se avecina para el trabajo colectivo de Trágame Luz, un poco confluyendo en este sentido de homenaje, pero más allá de las fechas, digamos, esta voluntad
de formación permanente y grupal, ¿qué reflexión te merece todo eso que hay hacia adelante, digamos, en esta aportación de Efraín y de otros de ustedes para proyectar los trabajos o concretarlo en algunos proyectos futuros, exposiciones, en fin? Bueno, de ahora ya muy próximo tenemos la 19ª edición del Festival Trágame Luz, que vale la pena mencionar, siendo San Cristóbal un lugar pequeño pero muy importante. Es uno de estos pocos lugares en el sureste de la República que tienen un festival de fotografía, y principalmente que es un festival independiente que se realiza con la participación de quienes integramos el colectivo, pero también de una red de amigos, de negocios solidarios y todo, que participamos en que este festival de fotografía esté presente año con año. Pues bueno, iniciamos este próximo 20 de noviembre con pues una jornada de 3 días, aunque técnicamente todo el festival está pensado en memoria, en tener presente a Efraín. Estos primeros 3 días iniciamos el 20 con una exposición que dedicamos a Efraín, los fotógrafos y fotógrafos del colectivo, imágenes que hacemos nosotros dedicadas a Efraín. Tendremos el siguiente día, el 21, un conversatorio también sobre pues algunos de los puntos que hemos platicado este día sobre pues la vida, la obra de Efraín, sobre la experiencia de la amistad con Efraín. Y el 22, que justamente, como mencionaba, ya es su cumpleaños, vamos a tener una exposición fotográfica de obra de Efraín Asensio, ¿sí? Tenemos varias actividades más. Probablemente se van a encontrar, de manera de spoiler, la silueta de Efraín por algunos puntos de la ciudad, que como bien decía Martín, pues la ciudad fue siempre, las calles de la ciudad fueron un aliado de Efraín, y Efraín un aliado de estas realidades y de su presencia y de quienes lo veíamos caminar, pues entre otras actividades, ¿no? Y también nos motiva mucho a continuar trabajando, a tener, a fortalecer este trabajo como colectivo, como gente que nos reunió la fotografía, independientemente de las trayectorias, del número de exposiciones, de las publicaciones. Somos un colectivo pues que tiene como eje principal la fotografía, el compartir fotografía, hacer fotografía, promover la educación visual, promover el cambio del espectador a que sea el fotógrafo. Pues eso también es mucho de lo que Efraín nos compartía, de lo que hacíamos. Todavía, pues unas semanas antes de su partida, estuvimos trabajando en línea en un proyecto que tenemos para homenaje a don Carlos Jurado, que cumple su primer año de fallecimiento el próximo 30 de noviembre. En eso estuvimos trabajando, ahí nos veíamos en línea. Y bueno, pues hay varias actividades, y muchas de ellas pues van a estar pues nutridas de toda esta parte de Efraín. Sí. Y bueno, aprovecho nada más para complementar, ya ahora que vamos como cerrando, pues para hablar de la calidad de ser humano que es Efraín. Y lo digo en presente porque así lo siento, más allá de su calidad de académico, de su calidad de fotógrafo, Efraín, me atrevo a decir, era mucho mejor ser humano que fotógrafo, mucho mejor ser humano que académico, porque de verdad en Efraín encontramos un amigo, alguien con quien platicar, una persona que además su peculiar silencio permitía que te escuchara con atención y que te diera palabras en cualquier sentido. Yo con él platicaba mucho de cultura pop, ¿no? De cómics, de rock, de series, más allá de lo que hacíamos de la fotografía y de la parte académica.
Y también ahorita estoy pensando en que mucho de la cuestión audiovisual, de la producción audiovisual en San Cristóbal y Los Altos también está nutrida o está ayudada directa o indirectamente por Efraín, ¿no? A veces en una producción, si se necesitaba una lámpara, pues Efraín probablemente te la tenía, y si la tenía te la prestaba, o si necesitabas un lente para una cámara, pues a quien acudías era Efraín. Incluso en estos días de despedirlo, pues gente que pues, no era como de, digamos, sus amigos también llegaron, le pidieron un tripié y se los prestó. Entonces, en muchos sentidos, más allá de aportar para las publicaciones, para las organizaciones, para los pósters, todo eso, pues mucho de esta vida audiovisual de San Cristóbal, de estos últimos años, es en buena parte, me atrevo a decir, pues ayudada por Efraín. Y por eso desde muchos ámbitos, pues lo recordamos como tal, como la buena persona que es y como el gran artista que también es Efraín. Muchas gracias. Pues, no sé si podemos agregar algo, dejar aquí abierta la invitación a conocer la obra fotográfica de Efraín Asensio en próximos días, como nos han referido Fabián y Martín. Pues continuarán, habrá una serie de motivos y de espacios en donde tendrán lugar pues recordar pues la presencia, la obra, la trayectoria de Efraín Asensio. Pues sí, pues solamente agradecer que se abra un espacio para recordar a nuestro amigo Efraín, al artista, y también dejar abierto, ¿no?, que hay muchos temas. La parte de la docencia que él ejerció, los distintos cursos que él impartió aquí en el CESMECA, algunos conmigo, algunos aparte solo, o en arqueología, o en historia, o en la UPN, acá también. Es otro tema que también podríamos recuperar. También su trabajo en el LAUD, en el Laboratorio Audiovisual de aquí del CESMECA, pero sobre todo para destacar la cantidad de vínculos que él estableció con artistas visuales y sonoros de otras latitudes, ¿no? Solamente de San Cristóbal, sino de otras. Eso generó muchos encuentros y bueno, pues por ahí podía pensarse en hacer nuevos conversatorios para seguir hablando de sus creaciones. Bueno, pues muy bien, pues ahí está la invitación y estar atentos, como decía Fabián, a las invitaciones que próximamente nos harán desde los distintos espacios institucionales o independientes donde tuvo lugar la presencia, y tiene lugar aún la presencia vital de Efraín Asensio de Sevilla. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Como la luz que entra en la mañana, colores crujientes y el rocío, así es la luz que tu lente me enseñó a mirar más fuerte. Qué difícil trago, Asensio amigo, qué difícil trago, Asensio amigo. Ha dejado la amargura de perderte, mas no nos abandona nuestra suerte, pues tu presencia en la luz permite verte. Pues tu presencia en la luz permite verte. Pues tu presencia en la luz permite verte.
silencio, amigo, ha dejado la amargura de perderte, mas no nos abandona nuestra suerte, pues tu presencia en la luz permite verte. Pues tu presencia en la luz permite verte. Pues tu presencia en la luz permite verte.